Listo, entonces muchachos, lo primero que vamos a hacer es crear la carpeta, ¿cierto? Esa carpeta se debe llamar de una vez proyecto elevador. Ahorita lo hacemos, ahorita contémonos acá, ahorita. Elevador. Listo. Esa carpeta no se va a llamar ni jajaja, ni la, ni 1, 2, 3, ni... No, va a poner proyecto elevador y si quiere le pone su nombre. Listo, si quiere le pone su nombre. No, para que se diferencie, pero pilas con los nombres. Listo, en una empresa usted no va a llegar a poner cualquier nombre que se le ocurrió, no, debe poner un nombre que sea eh, fina, digamos que afina a lo que usted está haciendo, listo. Dentro de esta carpeta ya sabemos que hay que crear otras carpetas, ¿cierto? ¿Cuáles carpetas les dijo el profe que había que crear? Una carpeta de, una carpeta de partes, una carpeta de ensambles, otra carpeta de animación, de ¿qué? De planos, ¿no? Planos. ¿Qué más carpeta? Render. Bien, ¿hicieron renderizados el trimestre pasado? ¿Hicieron o no? No. Vamos a ponerla porque de pronto ese trimestre hacemos. ¿Listo? Bien, tenemos esas carpetas. ¿Qué más carpeta? Animación. 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 Y la más importante es la librería, ¿cierto? Usted si le da la gana, no crea las otras carpetas. Si quiere, no crea las otras, pero la librería sí o sí me la tiene que crear, listo. Esta carpeta de librería sí tiene que estar acá, listo. Hay que tener mucho cuidado con esta carpeta porque yo no puedo poner como librería toda la carpeta del proyecto elevador. Si yo creo como librería todo el proyecto elevador, ¿qué va a pasar? Que él me va a reconocer que todo lo que está dentro de esa carpeta es librería. ¿Y qué pasa con la librería? Que la librería es estándar. Las cosas de estándar no se modifican. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Listo, hay que tener una carpeta aparte. Esto es simplemente para usted llevar un orden. ¿Listo? Pero esta sí es obligatoria. ¿Listo? Esa es necesaria. ¿Listo? Entonces recordemos, abrir el programa, abrir el Inventor 2023 en este caso, pero pues la verdad no cambia mucho a la versión que ustedes tienen ahí. Listo. Entonces, estando acá, ¿qué tenemos que hacer para crear el proyecto? El proyecto archivo. Uy, file, ¿cierto? Según ahí, nuevo. Uy, file, nuevo. Entonces, bueno, empezando porque esta es la versión 2023, es un poquito diferente, ¿cierto? Pero pues no se estresen por eso. Normalmente aparece un botón que dice Projects, ¿cierto? Aparece un botón que dice Projects. Acá no aparece. Como no aparece, yo le tengo que dar por acá en nuevo y por acá me sale el botón de Projects. ¿Listo? Sin embargo, pues si ustedes le dan directamente a Projects, funciona bien. Entonces yo le doy Projects y le voy a dar nuevo. Entonces yo le voy a dar siguiente acá y acá le pongo el nombre. No dejemos eso sin nombre, pila. ¿Cómo se llama el proyecto? Proyecto elevador. Si quiere le pone su nombre. Si quiere, ¿cierto? Y pone la ruta desde los punticos. Nos vamos a los punticos, buscamos la carpeta. Proyecto elevador, seleccionamos, le damos a aceptar y le damos finalizar. Si usted le da siguiente, no hacemos nada ahí, ¿cierto? Le puede dar siguiente, pero no hay necesidad, que le da a finalizar. ¿Listo? Y ahí me va a aparecer el proyecto elevador. Luego tenemos que enrutar la librería. ¿Qué hacemos para enrutar la librería? Lectura y escritura. Bien, eso solamente lo vamos a configurar si vamos a añadir algo a la librería. ¿Cierto? Digamos que solamente se hace si se va a añadir algo a la librería. Por ejemplo, cuando hagamos perfiles personalizados, como vamos a añadir algo a la librería, hay que poner que lo vamos a leer y lo vamos a escribir, ¿cierto? Aquí lo podemos dejar como solo lectura, es decir, que solamente vamos a tomar elementos de allá. Escritura es cuando ya nosotros vamos a escribir la librería, vamos a decir, vea, es que agrégueme esto a la librería.
Entonces siempre no es necesario, pero se puede hacer de una vez. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario. Luego venimos a folder option. Luego centro de contenido, clic derecho, editamos, seleccionamos la carpeta y ¿cuál va a ser? La del proyecto, pero pilas con dejar ese, tiene que ser librería, aceptar y done, ¿cierto? Hecho. Cerramos y ahí ya nos queda listo el proyecto. ¿Listo? ¿Está ahí? Eso fue lo que vimos el trimestre pasado, no hay ninguna duda. Bien, ahora sí, vamos a bajar revoluciones y vamos a construir esta estructura que tenemos acá. ¿Listo? Para construir esta estructura vamos a utilizar una metodología que se llama croquis 3D. Recuerden que ustedes el trimestre pasado hacían croquis 2D, ¿cierto? En 2 dimensiones. Para hacer esta vamos a utilizar croquis 3D, que como su nombre lo dice es en 3 dimensiones. Ya no vamos a trabajar en el eje X y Y, o X y Z, o Y y Z, sino que vamos a trabajar ya en los tres, ¿cierto? Vamos a darle ancho, alto y profundidad. ¿Listo? Para eso, entonces lo que vamos a hacer es que voy a crear un archivo nuevo. Ese archivo nuevo, ¿dónde tengo que entrar para crearlo? Sí, le di control N para crear, para sacar esta ventana. Luego, ¿qué tengo que hacer? Poner la medida, ¿no? Si yo selecciono acá, ¿será que acá puedo seleccionar? No, porque no está en ¿Qué es que tengo que hacer? abrir esa carpeta. Despliego la carpeta, bien, Está bien, ven. selecciono métrico. Listo. Ahí depende de lo que haya sido. Métrico si yo voy a utilizar unidades de milímetros, ¿será que sí? En este caso sí, ¿cierto? Pero si están pulgadas, pulgadas de una vez, ¿sí o qué? Bien, entonces acá vamos a seleccionar estándar en milímetros y lo voy a dar crear. ¿Listo? Listo, entonces ya aquí nos abrió la pieza, ¿cierto? Ahora para crear un croquis, ¿qué tenemos que hacer? Para crear un Sí, croquis. sí, un croquis. Entonces tengo que venir a la pestaña de Sketch, ¿cierto? Pero ya yo les dije que era un croquis 3D, ¿cierto? Entonces ya no le vamos a dar en 2D, sino que vamos a desplegar y vamos a seleccionar Sketch 3D, ¿cierto? Entonces yo le doy 3D y miren que de una vez él me abre esto, no me pide que seleccione un plano porque yo ya no voy a trabajar sobre un plano, voy a trabajar sobre el entorno tridimensional, ¿cierto? Entonces él me muestra unas herramientas que son muy parecidas a un croquis 2D, pero pues digamos que tienen su variación. Principalmente línea, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar en este caso una línea y lo que voy a hacer es que voy a empezar a definir las líneas que pertenecen a cada uno de estos perfiles. Es decir, yo inicialmente no voy a poner perfiles, voy a poner líneas. Y luego lo que voy a hacer es que en un ensamble voy a meter esa pieza y le voy a decir que cada perfil o cada línea que yo haga es un perfil. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy hablando o estoy trabajando en un croquis 3D, no tiene sentido que yo esté mirando mi modelo en 2 dimensiones, en una vista frontal. Lo mejor es darle acá en la esquinita y verlo en 3 dimensiones, ¿cierto? Lo voy a acomodar en la misma posición que está acá. El eje Y hacia arriba, el eje Z hacia el eje X hacia la izquierda y el Z hacia la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a girarlo así, ¿cierto? Yo lo voy a girar acá para que ustedes, pues digamos que vean bien la distribución pues de las líneas, pero pues realmente no es que sea necesario girarlo. ¿Listo? Ya estando acá, tenemos que el Y es para arriba, el X para la izquierda y el Z para la derecha. ¿Listo? Vamos a iniciar a dibujar. Para iniciar a dibujar, entonces yo voy a iniciar con esta línea, voy a hacer de cuenta que estoy parado en este punto y voy a trazar esta línea hacia arriba. ¿De cuánto es esa línea que tengo que trazar? De 1700. De 1700, ¿cierto? Dale acá. Entonces doy clic en cualquier parte, aquí no hay origen, aquí no tenemos un origen, doy clic en cualquier parte y le doy hacia arriba 1700 milímetros.
Y ahí quedó mi línea ya dibujada, ¿cierto? Me alejo pues como para verla ahí completa y ahí ya me quedó listo. Ahí quedó la línea. La línea aparece verde. ¿Por qué aparece verde? Porque no la tenemos pegada de un origen, ¿cierto? Quiere decir que está indefinida, pues, ¿cierto? Está indefinida. ¿Qué es que está indefinida una línea? ¿Qué quiere decir eso? Que se puede modificar. Que todavía le hace falta algo, ¿cierto? Que es modificable, ¿cierto? Entonces puede ser porque le falta qué, Ah, que- darle cota. porque le falta una medida o porque le falta qué más. El origen. No, no, espere. Darle vertical horizontal. Una restricción Restricciones. o en este caso porque no la pegamos del origen, ¿cierto? Pero acá como no tenemos origen, pues, entonces yo puedo decir que con el candadito le voy a poner un origen acá, ¿cierto? En ese punto, entonces ya ahí sí se pone azul. El candadito, ¿cierto? Pero pues realmente no es necesario, ¿cierto? Yo aquí lo hago para que ustedes entiendan pues que por qué aparece así verde, pero realmente no es necesario, ¿cierto? Y ya antes yo puedo empezar a trazar las otras líneas, por ejemplo, hacia la izquierda, que es de cuánto, 1140. 1140, entonces voy a hacer esta, 1140, enter y ahí quedó, ¿cierto? Yo puedo trazar la línea, por ejemplo, voy a trazarla hacia atrás, puedo trazar la línea, dejarla ahí, darle escape, darle dimensión y poner la cota, pero pues, ¿cierto? Muy largo ese proceso, más bien. Pongo la línea y cuando le estoy poniendo, le doy la medida que es 2340, 740, le doy enter y ahí queda ya la línea con la medida, ¿cierto? Entonces ya tenemos las tres medidas o los tres ejes de esta pieza, ¿cierto? Entonces está el eje Y, el eje X y el eje Z, ¿cierto? Véalo ahí. Listo, miren que si yo muevo el modelo, eso se ve en 3D. Listo. Facilito. ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces vamos a seguir con lo otro. Ya el resto es repetir lo mismo. Ah, listo, tengo que hacer hacia arriba. Te le pongo cuánto? 1700. Entonces, aquí ya no vamos a hacer este tipo de cosas, ¿cierto? De poner las medidas. ¿Por qué? Porque si yo le pongo 1700 y llega un cliente y me dice, vea, es que esa pieza o esa estructura yo no la quiero de 1700, yo ya la quiero de 1500. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer a mí? Como yo ya tengo todas las líneas y todas las líneas miden 1700, entonces yo tengo que decir, ah, bueno, es que ya este man me está pidiendo una altura de 1500, entonces tengo que entrar a esta, ponerle 1500. Luego entrar a esta y ponerle 1500. Luego entrar a esta y ponerle 1500. ¿Cierto? Entonces, claro, es muy largo el proceso. Entonces, más bien podemos utilizar la igualdad, ¿cierto? Entonces yo trazo línea hacia arriba, la dejo ahí expresada, no le pongo nada y le voy poniendo igualdad. ¿Qué pasó? Acá se me pasó explicarles algo y es que acá en la parte de abajo aparece una opción que es el modo ortogonal. ¿Qué pasa? Si yo deshabilito este modo, miren que ya las líneas ya no están, ya digamos que ya no se seleccionan en un eje, ¿cierto? Ya no se habilitan en un eje, ¿cierto? Si ven, yo tendría que seleccionar el plano hacia el que quiero trabajar y ya ahí sí me puedo venir hacia acá y trazar la línea, ¿listo? Pero con el modo ortogonal es más fácil porque siempre digamos que ella se va a anclar a alguno de los ejes. Listo, miren que por ejemplo aquí sale un simbolito que dice Z paralelo, es decir, que estamos siendo paralelo al eje Z. Acá me sale el otro, que es paralelo a Y, y este paralelo a X, ¿cierto? Entonces mejor con el modo ortogonal activado siempre. Listo, si ven que no se les, digamos que lo tienen así, Por eso, activas el modo ortogonal ahí. si lo tengo desactivado me queda así, ¿cierto? Si lo activo, me sale así, que es como lo estábamos trabajando, ¿cierto? Debemos siempre el modo ortogonal activo. Sino que puede pasar que ustedes abran el programa y el modo ortogonal no esté activo. Profe, y usted ya le había dado la restricción de igualdad ahí como para... No, nada, Ya la veía, nada, no he porque dado nada. Mire la que se mueve todavía. ya. Todavía no le he dado nada. Para cambiarlo Entonces, para darle ya igualdad, entonces simplemente vengo acá arriba, le doy igualdad, la restricción acá arriba, igual, selecciono esta línea y selecciono esta línea. Ya, sí, sí, sí. ¿Listo? Y ahí cambiaría solamente la medida y ya. Exacto, entonces ya yo acá cambio, le doy 1500 y mire que varían las dos, ¿cierto?
Hay otra opción. Si usted de pronto no lo quiere hacer con igualdad, digamos que voy a trazar esta línea hacia arriba y le voy a poner una cota. En vez de poner el valor, yo vengo y selecciono esta cota. Y miren que se selecciona la de 0, Ella me la vi. ¿cierto? Esta de 0 es el nombre de esta cota, ¿cierto? Ese es el nombre de esta cota, de 0. Ya le voy a aplicar y ya queda valiendo 1700 igual que esta, ¿cierto? Si yo modifico esta, También se modifica. la otra también se modifica, porque están enlazadas, ¿listo? Entonces, muchachos, a esto se le llama parametrizar, ¿cierto? Nosotros estamos parametrizando el modelo, haciendo de que mi modelo dependa de una medida, ¿cierto? No dependa de muchas medidas, sino que... Estás con un No, pero repítame lo del modo ortogonal, que ahí sí, pues, bueno, maestro, pero entonces el modo ortogonal, ¿qué? No, simplemente deje activo el modo ortogonal, es decir, ese modo ortogonal déjelo activo para que pueda ser más fácil el dibujo. Porque mire que si yo lo tengo activo, yo me puedo anclar al eje Z, me puedo anclar al eje X y me puedo anclar al eje Y. Pero en el otro teníamos el otro Sí, modo activo. Sí. pues cuando empecé lo tenía activo, sino que no se los dije. No se los había Ah, dicho. usted lo tenía activo desde el Sí, principio. desde el principio estaba activo, sino que yo no les dije que estaba activo. Entonces puede pasar que ustedes abran y les aparezca así. Si está así, miren cómo se ve eso, se ven estos planos. Quiere decir que el modo ortogonal no está activo. Entonces les tocaría empezar a seleccionar los planos y empezar a anclar en los ejes que necesitan. Por ejemplo, acá no me daría para anclar en el eje X. Entonces tendría que seleccionar este plano para que me deje anclar en el eje X. Entonces es más tedioso. Con el modo ortogonal activo, ya él me muestra los tres ejes. Simplemente buscar a que quede activo y ya. Entonces trazo esta línea y trazo esta otra línea. Pero ya sabemos que esta línea es igual a esta. Y la otra pues no es necesaria ni siquiera ponerla igual porque ya por construcción queda igual, ¿cierto? Entonces vale ahí ya tenemos vamos teniendo nuestra canasta. Luego le damos clic acá, trazamos hacia arriba, le damos igualdad, tocamos esta línea con esta y ahí ya quedó, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos este croquis, ¿listo? Claros hasta acá. Listo. Bien, ¿qué debemos hacer entonces? Empezar a agregar las otras líneas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos estas líneas o estos perfiles que están en la mitad. Entonces vamos a agregar estas líneas desde este punto medio. Vamos a trazar una linecita hacia arriba, voy a hacer la otra de una vez. La trazo hacia arriba, hacia el eje Y le doy igualdad. Entonces igualo esta con esta con esta, ¿cierto? Y ya me va a quedar lista, ¿cierto? Luego voy a hacer estos perfiles que tengo acá, por ejemplo, acostaditos, ¿cierto? Estos perfiles, miren que están desfasados, no están en la parte de arriba, pues, ¿cierto? Están Sí, no está nada. con una medida. Esa medida no la tenemos todavía, porque yo no se la voy a pasar todavía. Pero, digamos que vamos a poner una medida ahí aproximada, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea y la voy a pegar desde esta línea y la voy a llevar hasta la otra línea. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado acá. Porque si yo la pego a la otra línea, miren que se desaparece el paralelismo con el eje X, ¿cierto? Entonces, si yo la pego, se desaparece. La podría pegar, pero entonces no estaría paralela al eje X. Si esto nos llega a pasar, simplemente vamos a utilizar estas herramientas que dice paralelo a X, a Y o a Z. Entonces simplemente yo selecciono esta, paralela a X, y selecciono esta línea y ella se pone paralela a X, ¿cierto? También podemos hacer esto, podemos trazar la línea, pegarla desde ahí y no pegarla, ¿cierto? No pegarla a la otra línea y después utilizar una restricción de coincidencia y hacer coincidente este punto con esta línea, ¿cierto? Serían las dos formas que se pueden utilizar, ¿listo? Pero automáticamente queda paralela. Ya esta queda paralela, ¿cierto? Pero tuvimos que hacer una restricción igual, ¿cierto? Que fue el punto con la línea. Al fin y al cabo toca hacer restricción con las dos. ¿Listo? Muchachos, lo importante es que su estructura vaya quedando derechita. Si usted la mira acá y usted tiene un perfil por allá, malo. Por ejemplo, pasa, si yo puedo trazar acá por ejemplo, esta línea.
Y esta línea, vas a activar el modo ortogonal. Puede pasar que yo diga, no es que vea, yo ahí la tengo paralela a X. Porque miren que voy ahí alineadito con el eje rojo, no. ¿Cierto? Entonces, diga, la tengo ahí paralela a X. Resulta que cuando voy y miro, vea cómo está esa línea. Mire cómo está, ¿cierto? Entonces mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso ahí. Listo. Seguimos haciendo las otras. Entonces hago la línea del otro lado. Le voy a activar el modo ortogonal porque se lo había desactivado para mostrarles eso. Trazo la línea hasta acá. Y vuelvo y trazo otra línea acá abajo, ¿cierto? Y les puedo dar paralelo. Entonces paralelo a X, paralelo a X. Listo. Y puedo dar las medidas que tiene desde acá hasta esta línea. Entonces, ¿qué pasa? Para dar esa dimensión o para dar las dimensiones en los croquis 3D, voy a seleccionar dimensión, pero aquí yo no puedo seleccionar el punto y la línea. Tengo que seleccionar punto y punto, ¿cierto? Tiene que ser punto y punto. Entonces, a este digamos que le voy a poner 150. Y desde acá hasta acá, supongamos que le voy a poner 250, ¿cierto? ¿Qué pasa? Al otro lado yo no le puedo poner igualdad. Entonces sí o sí tengo que utilizar la de la cota que les mostré ahorita. Entonces pongo la cota acá, toco esta cota y le voy a aplicar. Vuelvo y saco la cota desde este punto hasta este punto, toco la cota de abajo y le voy a aplicar, ¿cierto? Siempre para mantener un enlace entre las cotas, cosa de que si yo modifico esta, la de allá se modifique también. ¿Listo? No modificar una y la otra no nos cuadramos y nos queda así. Exacto, les puede quedar torcido el modelo. Es correcto eso. Bien, entonces aquí ya lo que sigue simplemente es agregar las otras líneas. Le agregamos esta línea, le pongo coincidente esta con esta, ¿cierto? Yo la estoy haciendo de diferentes formas para que ustedes vean que se puede hacer de todas las maneras. Entonces la pego acá y si la pego así, entonces tenemos que ponerle paralelo a Z, ¿cierto? Siempre ir a mirar su pieza desde arriba, desde el frente, desde un lado, ¿cierto? Ya uno que ya más o menos le va cogiendo el tiro, ya uno sabe cuándo de pronto no le va a pegar una línea, no le va a quedar horizontal, paralela, no le va a quedar derechita. Pero ustedes es bueno que continuamente la estén mirando para que no les vaya a escapar. Y acá supongamos que ponemos una medida acá hasta acá de 300 y acá hasta acá ponemos la cota, pero seleccionamos esta que está acá para que no nos toque. Para que se repartan igual. Exacto, ¿cierto? Y cosa de que si yo modifico acá le pongo 250, ay, 250 en el otro lado también. Pero esas medidas las estás sacando ahí de forma libre y así nos podemos sacar también. Ustedes ahorita el ejercicio lo van a hacer así, de forma libre. Pero cuando yo les entregue el plano, ustedes se van a basar en ese plano y van a editar el croquis, ¿cierto? Lo van a editar para que la pieza se acomode. Que ya tenemos. Exacto, editar el que ya tienen para que aprendan cómo se hace la corrección en caso, porque puede pasar también que para el siguiente ejercicio se equivocaron, hicieron algo mal, entonces no tienen que volver a empezar, es simplemente entrar y editar. Cuando le damos en copiar cota, nos dice de 1, de 2, son la cantidad de cotas que hay en el plano. Esa, básicamente sí, ¿cierto? Digamos que él va enumerando las cotas, ¿cierto? Pero es el nombre que se le da a la cota tiene un nombre. Si yo abro acá el cuadro de parámetros, cada cota tiene un nombre. La de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ¿cierto? Ya se va enumerando y se va nombrando. Acá en FDX. FX y acá me van saliendo, ¿cierto? Entonces acá tenemos todos los parámetros. Entonces miren que, por ejemplo, la de 3 es igual a la de 0. ¿La de 0 cuál es? 1700. La de 6 es igual a la de 4. ¿Y cuál es de 4? 150. La de 7 es igual a la de 5, que es 300. ¿Cierto? Y miren que ahí me va mostrando todo. La de 9 es igual a la de 8. Listo. Yo desde acá podría modificar mis parámetros, pero esto lo vemos en el sexto trimestre. En el sexto trimestre nos empeliculamos con eso. ¿Y eso lo tienen Todas las piezas. Pregunto, que si lo tienen todas las versiones de invento. Sí, todo igual. Con lo que sea diferente, yo se los digo y no hay nada diferente. Pero hasta el momento no hay. ¿Cuáles serían los beneficios como de modificar las cotas desde allá? Que vos no tenés ni siquiera que entrar al croquis, es decir, yo por ejemplo estoy acá, me salí del croquis, entro acá y yo digo, no, es que esto ya no es 1500, 1700, sino que es 1500, esta ya es 2000,
Esto ya es 2000. Esto es 100, ¿cierto? Y ya. Entonces, Desde ahí las puedo modificar. exacto. Y él va cambiando todo el modelo. Miren que el modelo cambió. Buen punto, buen punto. ¿Listo? Pero muy bacano esa función. Listo. Entonces volvemos a cómo estaba, ya ni me acuerdo. 1700, 1700, 2340, 2340 No, y esta era 150. Y esta la como la editamos ahí en un momentico, ¿cierto? Entonces, esta es la ventaja del modelado paramétrico, ¿cierto? Que digamos que es lo que da, digamos que en parte la automatización del modelo. La idea es que nosotros podamos automatizar lo que más se pueda al modelo para que sea fácil de modificar. ¿Cierto? Entonces aquí yo ya me salí del croquis, puedo volver a ingresar dándole doble clic, tal cual como se hace en un croquis 2D. Lo edito y sigo haciendo lo que tenga que hacer. Yo aquí ya no voy a hacer más nada, voy a dejar que ustedes hagan las otras líneas, ¿cierto? Que ustedes hagan las otras líneas, pero entonces lo hacemos después de descanso. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá. Ahorita cuando lleguemos de descanso, pasan a hacer el croquis 3D. ¿Listo? Porque me voy a mojar la cabeza. Profe, hay unos compañeros que realmente, pues